Bienvenidos de nuevo. Sé que han estado esperando este vídeo con ansias y créanme, yo también. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos toca el corazón, que nos hace reflexionar y que, sin duda, nos une aún más como comunidad. Como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, dos artistas que nos han regalado momentos inolvidables y que ahora se ven envueltos en una situación que nos llena de preocupación y al mismo tiempo, de esperanza. El título lo dice todo, Can Yaman roto en llanto. La dura operación de Mehmet Özdemir. ¿Qué pasó? Y sí, amigos, vamos a desglosar esta noticia, a analizarla desde todos los ángulos, y a tratar de entender qué está sucediendo en este momento. Pero antes de empezar, quiero reiterarles la importancia de suscribirse al canal, de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y de compartir este contenido con todos sus amigos y conocidos que también sean fanáticos de las series turcas. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo. Ahora sí, entremos en materia. Para aquellos que recién se unen a nuestra comunidad, les recuerdo que Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su fama trascendió fronteras gracias a su participación en la exitosa serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, donde interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, respectivamente. La química entre ellos era innegable, la conexión que tenían en pantalla era palpable, y eso generó un fenómeno fan sin precedentes. Los seguidores se enamoraron de su historia, de sus personajes, y por supuesto, de la posibilidad de que su amor traspasara la ficción. Si bien nunca confirmaron un romance fuera de la pantalla, la especulación y el cariño del público por ellos siempre ha sido enorme. La simple mención de sus nombres juntos, la publicación de una foto, la interacción en redes sociales, generaba un revuelo increíble. Y es que la conexión entre Can y Mehmet, más allá de lo romántico, siempre fue evidente. Se notaba el respeto, la admiración y la complicidad que existía entre ellos. Pero, ¿qué ha pasado últimamente? La noticia que ha conmocionado a todos es que Mehmet Özdemir, nuestra querida Sanem, ha tenido que someterse a una operación. Los detalles son escasos, la información oficial es limitada, pero lo que sí sabemos es que fue una situación delicada que exigió un esfuerzo importante y que, sin duda, le generó mucha tensión y preocupación. ¿Qué tipo de operación fue? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Desafortunadamente no tenemos la respuesta. La privacidad es un derecho fundamental y Mehmet, junto con su entorno, ha optado por mantener los detalles de su salud en secreto. Y como fans, como seguidores que la admiramos y la queremos, debemos respetar esa decisión. No debemos presionar, no debemos exigir información, porque lo más importante es su bienestar y su pronta recuperación. Lo que sí podemos decir, basándonos en lo que ha trascendido, es que la situación fue seria. Que Mehmet tuvo que enfrentarse a un reto importante y que, seguramente, vivió momentos de mucha incertidumbre y angustia. Imaginen el estrés, la preocupación, el miedo. Es algo que nadie desearía vivir, especialmente cuando eres una persona tan joven, tan activa, y con una vida profesional tan intensa. Y es aquí donde entra en escena la parte que más nos conmovió a todos, la reacción de Can Yaman. Fuentes cercanas, personas del entorno de ambos actores, han revelado que Can se mostró muy preocupado y conmovido al enterarse de la situación de Mehmet. Se dice que estaba visiblemente afectado, que la noticia lo impactó profundamente y que en algunos momentos no pudo contener las lágrimas. Imaginen la escena. Can enterándose de que su amiga, su compañera de trabajo, la persona con la que compartió momentos inolvidables, está pasando por un momento difícil. Recordando los buenos tiempos, las risas, los éxitos. Recordando la presión de la fama, las exigencias de la industria, el estrés de las grabaciones. Todo eso, sumado a la preocupación por la salud de Mehmet, es suficiente para que cualquier persona se quiebre. Y no me refiero a cualquier persona, me refiero a Can Yaman. Un hombre que, a pesar de su éxito y fama, siempre ha demostrado ser sensible, empático y con un gran corazón. Un hombre que, a pesar de su imagen de galán, no duda en mostrar sus sentimientos, en ser vulnerable, y en demostrar su cariño y preocupación por los demás. La reacción de Can al romperse en llanto no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es una muestra de su humanidad, de su sensibilidad, y de su capacidad de empatizar con el sufrimiento ajeno. Es una demostración de que detrás de la fama, el glamour y las cámaras, hay seres humanos con sentimientos, con miedos y con preocupaciones.
Y esto nos lleva a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fama. A veces tendemos a idealizar a los famosos, a verlos como seres perfectos, ajenos a los problemas de la vida cotidiana. Olvidamos que ellos también son personas, con sus alegrías y sus tristezas, con sus fortalezas y sus debilidades. Y en este caso, la reacción de Khan nos recuerda esa realidad. Nos muestra que detrás de la imagen pública, hay un ser humano que se preocupa por los demás, que siente empatía, y que no duda en demostrar sus sentimientos. El hecho de que Khan se haya roto en llanto solo lo hace más cercano a sus fans. Nos da más motivos para admirarlo y respetarlo. Nos demuestra que es una persona genuina, auténtica, y que no teme mostrar su verdadera personalidad. Y eso, en un mundo tan superficial como el de la farándula, es algo muy valioso. Pero, ¿qué ha pasado después de la operación? Afortunadamente, las noticias son alentadoras. Aunque la información es limitada, lo que sí sabemos es que Demet se está recuperando. Los rumores que siempre circulan en estos casos, hablan de una recuperación favorable, y todos esperamos que así sea. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de oraciones, de buenos deseos, y de muestras de cariño hacia Demet. Y es que Demet Özdemir es una actriz talentosa, carismática y muy querida. Su carrera ha sido meteórica, y su trabajo en Erken Cikus la catapultó a la fama internacional. Su interpretación de Sanem Aydin conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su carisma, su sonrisa, su energía, la convirtieron en una de las actrices más populares de Turquía. Pero más allá de su éxito profesional, Demet ha demostrado ser una persona fuerte, perseverante y con una gran calidad humana. Siempre ha sido una mujer trabajadora, dedicada y comprometida con su trabajo. Y ahora, enfrentar una situación como esta, solo demuestra esa fortaleza que tiene. Demuestra que es una persona luchadora, que no se rinde ante la adversidad, y que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. En este contexto, es fundamental hablar de la importancia de la privacidad. Los artistas, los famosos, tienen derecho a su privacidad, especialmente cuando se trata de temas tan personales como la salud. Es comprensible la curiosidad del público, pero también es crucial respetar su espacio y no invadir su intimidad. Dejar que Demet se recupere en paz es lo más importante, y eso implica respetar su silencio, no presionar por información que podría ser delicada, y permitirle que se centre en su recuperación. Es importante que recordemos que los famosos no son propiedad del público. Tienen derecho a su vida privada, a sus emociones, y a sus momentos de vulnerabilidad. Y nosotros como fans debemos respetar eso. Debemos ser empáticos, comprensivos y apoyar a Demet en este proceso sin invadir su intimidad. Volviendo al tema principal, la reacción de Can Yaman, el hecho de que se haya roto en llanto, ha generado mucha empatía entre sus fans. En las redes sociales, los mensajes de apoyo y cariño hacia Can y Demet se han multiplicado. Los fans han expresado su preocupación, su solidaridad y sus buenos deseos. Y es que la conexión entre Can y Demet, y el cariño que el público les tiene, es innegable. El mundo del fandom turco y el fandom en general, es muy apasionado, y en momentos como este, la unión y el apoyo se hacen más fuertes que nunca. Los mensajes de ánimo, las oraciones, los buenos deseos. Todo eso suma, y seguro que Demet y Can lo saben. Es muy reconfortante ver la solidaridad y el cariño que se han manifestado en redes sociales, y es una muestra del poder de las comunidades online. Las redes sociales, en este caso, han sido una herramienta muy valiosa para unir a los fans, para expresar sus sentimientos, y para demostrar su apoyo a Can y Demet. Los hashtags se han multiplicado, los mensajes de ánimo han inundado las plataformas, y la solidaridad ha sido la nota predominante. Y eso es algo muy positivo. La noticia de la operación de Demet y la reacción de Can nos recuerdan que, más allá de las series, las alfombras rojas y las portadas de revistas, hay personas con sentimientos y que todos, de una manera u otra, pasamos por momentos difíciles. La empatía y el apoyo son fundamentales en estas situaciones, y es bueno ver que la gente se preocupa por los demás. En resumen, este es un ejemplo de cómo la vida real a veces se entrelaza con el mundo de las series y el entretenimiento. El cariño entre Can y Demet, la preocupación por su salud, la solidaridad de los fans. Todo esto crea una historia que va más allá de la ficción y que nos toca el corazón. Y nos da una gran lección, la importancia de la empatía, el apoyo y la humanidad. Esta situación nos recuerda que a pesar de las diferencias, de las distancias y de las barreras, todos somos humanos.
Todos sentimos, todos sufrimos y todos necesitamos apoyo en momentos difíciles. Y es en esos momentos cuando la empatía, la solidaridad y el cariño se vuelven fundamentales. El futuro de ambos actores sigue siendo prometedor. Can Yaman continúa trabajando en proyectos internacionales, consolidando su carrera como uno de los actores turcos más importantes a nivel mundial. Su talento, su carisma y su dedicación lo han llevado a alcanzar el éxito en diferentes países. Y estamos seguros de que seguirá sorprendiéndonos con sus nuevos proyectos. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas por el público. Estamos seguros de que pronto la veremos protagonizando nuevos proyectos y que seguirá conquistando a sus fans con su talento y su carisma. Esperamos verlos a ambos juntos en algún proyecto futuro. Los fans sueñan con ese reencuentro, con verlos compartir pantalla de nuevo. Pero entendemos que en este momento lo más importante es la salud y el bienestar de Demet. Y esperamos que en el futuro puedan coincidir en un proyecto que los llene de alegría y que nos regale momentos inolvidables. En este momento lo más importante es que Demet se recupere por completo. Deseamos que su recuperación sea rápida, que se sienta bien, y que pronto pueda volver a brillar en las pantallas. Y le enviamos todo nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestros mejores deseos. Y a Can Yaman le enviamos un abrazo enorme. Gracias por ser tan humano, por mostrar tus sentimientos, y por demostrar que la empatía y el cariño son fundamentales en la vida. Bueno chicos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que es un tema delicado, pero creo que era importante hablar de ello y compartir con ustedes la preocupación y el cariño que sentimos por Can y Demet. Como siempre, quiero agradecerles por ver el vídeo y por su apoyo constante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué les pareció la reacción de Can? ¿Qué le desean a Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y no olviden, el amor y el apoyo son la mejor medicina. Mucha fuerza Demet y mucho cariño para Can. Hasta la próxima.